el primer dolor, hermanos, el dolor físico y la muerte. La crucifixión, hermanos, generaba muchísimo dolor al condenado. Mire lo que dijo Jesús en Marcos 14:34. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Sabía Jesús ya lo sentía, porque Jesús sabía. Acuérdese, hermano, que Jesús dijo: no es que me quitan mi vida, sino que yo la pongo por mis amigos. Él la puso voluntariamente, dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en confianza, hermano, no sé si a usted le ha pasado que usted a veces en confianza se abre con un amigo, abre su corazón. A veces ante la sociedad nos vemos como, wow, bien fuertes, todo bien, ¿cómo está? Todo bien. Pero a veces en confianza con tus amigos íntimos te abres y dices: ¿sabes qué? Estoy que ya no puedo más. Y Jesús en confianza con sus amigos íntimos les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Qué tremendo. Porque es que era verdaderamente hombre, y en esta postura de verdaderamente hombre sabía que todo su cuerpo físico estaba a punto de pasar por un dolor físico extraordinario. Hay muchos médicos que han escrito y han descrito la muerte de Jesús, el dolor que llevó, y según historiadores y médicos, hermano, la cavidad torácica del que estaba colgando no alcanzaba a respirar bien. Esto se debía a que los brazos extendidos del cuerpo en esta posición por un largo periodo de tiempo hacía que empezaras a tener como calambres, como espasmos al respirar. Entonces comenzaba a sentir un dolor. ¿Alguien de ustedes alguna vez se le ha metido un aire? Que uno le hace, como que tengo un aire adentro, pero multiplicado por 1,000,000. O sea, la caja torácica, hermano, sufría serios dolores, calambres profundos, agudos. Los pies, cuando el que estaba colgado, hermano, ya sentía que se estaba quedando sin oxígeno porque estaba colgado de las manos, aflojaba un poco los brazos para no estar colgado de la mano y se apoyaba sobre los pies para poder hacer esto, como alcanzar el aire. Pero colgado no podía, entonces tenía que dejar caer el cuerpo sobre los pies y aflojar un poco los brazos para liberar la caja torácica. Entonces eso provocaba que los clavos que estaban atravesados justo en los tarsos de los pies lastimaran los nervios, hermano. Y fuera un dolor punzante, hermano, terrible. Los pies son una de las partes más dolorosas de nosotros. Si no, golpees el dedo chiquito en la cama. Uno dice, ¡ah! Así que en ese momento, para tratar de alcanzar una bucarada de aire, aflojaba un poco los brazos, dejaba caer el cuerpo sobre los pies y el dolor, hermano, era intenso. La espalda del crucificado que había sido lacerada, hermano, era rozada contra esa cruz rústica de madera. En el momento en que se movía tratando de respirar la persona. El estar ansiando en la cruz y buscando aire provocaba que los movimientos en las muñecas de los clavos hicieran contacto directo con los nervios y con los huesos, tratando de alcanzar oxígeno. Y finalmente, de acuerdo a los historiadores, el crucificado moría de asfixia. Porque llegaba un momento en que cada vez alcanzaba a respirar menos y cada vez que respiraba se estaba infligiendo mucho dolor en los tarsos de sus pies, en sus muñecas, en su espalda y con severos calambres por todo el cuerpo. Esto fue lo que Jesús vio que venía cuando él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero es que eso no es todo, porque el dolor de Jesús y hermanos iba de aumento en aumento. Y alguien podría decir: ¿más que eso? Sí, más que eso. El dolor físico era solo el inicio. Las 4 fases de dolor de las que le voy a hablar iban en aumento de ser más fuertes. El segundo tipo de dolor fue el dolor por llevar el pecado. Ya estaba prácticamente su cuerpo colapsando, hermanos, y sintiendo grandes cantidades de dolor en brazos, pies, espalda, cabeza, lastimado, lacerado con un látigo, hermano. Y a eso se le sumaba ahora que, escuche, el pecado de todo el mundo iba a ser puesto sobre sus hombros. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados.
Ahora, escucha esta explicación, hermano. Cuando usted es un cristiano consagrado a Dios, ok, que lees la Biblia, que oras, que de verdad tu corazón trata de alinearse lo más que puede con Dios y pecas, sientes un dolor y una angustia terrible en tu mente y en tu alma, en tu corazón. Es un dolor psicológico, porque tú sabes que tú has pecado, que tú has fallado. A mí me pasaba recién convertido que yo a veces estaba en una tentación, y entonces después de haberme guardado por muchos meses de una tentación X o Y, y de repente caía, es un dolor psicológico, hermano, el que causa el pecado terrible. Todo cristiano consagrado debe de sentir muchísimo dolor cuando peca. Eso es lo normal. Si usted peca sin dolor, podría usted cuestionar su conversión. Ningún cristiano puede pecar sin dolor. ¿Ok? Hay un dolor tremendo, hay una tortura, hay una angustia psicológica. Es el Espíritu Santo ahí martillando tu alma, martillando tu vida, contristándote para que tú vengas al arrepentimiento, pidas perdón, reconozcas y puedas estar a cuentas con el Señor. Ahora imagínese, hermano, no un pecado, no el dolor de un pecado, sino el dolor de millones y millones de pecados sobre un santo. Imagínese el dolor y la angustia psicológica que Cristo sufrió. Si usted, que no es santo terminado, cuando peca se siente mal, ahora imagínese el dolor psicológico y emocional que Jesús llevó cuando el pecado de toda la raza humana, hermanos, desde que había estado pecando desde los tiempos de Adán. Desde los tiempos de Adán se había venido acumulando pecado y ahora vienen, hermano, y son posados sobre los hombros del Señor. Tuvo que haber sido un dolor, hermanos, terrible. Su alma se angustió, se llenó hasta de amargura por un rechazo repugnante hacia el pecado, porque ahora estaba sobre él siendo que él era santo. 3, el dolor continúa y el dolor va en incremento, y a este dolor, hermanos, físico y por llevar el pecado, se le suma el dolor por el abandono del Padre. Dios, cuando todo el pecado de la humanidad estaba sobre él, no pudo mirarlo más. Mire lo que dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una buena pregunta. Mucha gente, ¿por qué el Padre desamparó al Hijo? Porque todos los pecados de los pecadores estaban sobre las espaldas del Hijo, sobre sus hombros, y el Padre no tiene relación con el pecado. Ninguna relación con el pecado. Mire lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué Dios no puede ver, hermanos, el pecado? Dice que es muy limpio de ojos. Y en ese momento, cuando Jesús, hermano, empieza a sufrir después del dolor físico, el dolor por el pecado de toda la humanidad, el Padre, hermanos, simplemente voltea para otro lado, como se ha dicho por mucho tiempo, ¿no? ¿Ve? Isaías, ¿qué dijo? Isaías dijo: despreciado, menospreciado de los hombres, traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por sus apóstoles en el último momento. Todos corrieron. Y ahora, hermano, es abandonado por el Padre, por Dios. Y si usted ha leído los evangelios, la fuerza de Jesús radicaba en la comunión con su Padre. Toda su fuerza para su ministerio radicaba en la comunión con su Padre. Entonces, en este momento, no solo Jesús, hermano, está débil físicamente, sino que no tiene el respaldo del Padre por el pecado que está sobre él. Estaba débil, y a esa debilidad le sumamos ahora el abandono. Y por último, hermanos, y es el peor de todos, porque le dije, va en incremento, el dolor de la ira de Dios. El dolor de la ira de Dios. Mire lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pablo le está hablando a los romanos en ese pasaje y les dice: miren, no importa si tú eres judío, no importa si tú eres gentil,
La ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia de los hombres. Y si usted sigue leyendo Romanos, les habla y les enseña. La única escapatoria es la gracia de Dios en Cristo Jesús, justificados por su sangre que Él derramó por ustedes. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se derramó sobre Él, sobre el Señor cuando estaba, hermanos, en la cruz. Miren lo que dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantarlo. Tenemos que entender, hermano, que el dolor previo a este, que es el abandono, es como el padre volteando a otro lado, pero la ira de Dios es como volteando hacia Él, y una vez que lo ve lleno de pecado, Jesús se vuelve el objeto de su ira, porque es justo que la paga del pecado sea muerte. Y entonces el padre, después de abandonarlo, porque está el pecado sobre él, voltea con gran ira y con gran furia, digamos, por decir así, y asesta los últimos golpes que faltaban sobre Jesús para que él muriera. Imagínense eso, hermano. ¿Pero por qué? Porque así de grave, hermanos, es el pecado ante Dios. Los pecados que tú cometes son gravísimos ante Dios. Si tú no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú estás en Cristo, la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo, para que nosotros pudiéramos escapar, hermanos, por medio de su redención, por medio de su sacrificio. Dios se vengó del pecado terriblemente, hermano, de una forma terrible. Mucha gente que dice, ay, Diosito es bueno. ¿Cuántos han oído eso? Diosito es bueno, ay, Diosito me guarde, ay, Diosito ayúdame. No, Dios es bueno y es amor. Pero cuando se trata de castigar el pecado, hermanos, Dios es implacable, porque no se retuvo ni con su Hijo cuando todo el pecado de los pecadores estaban sobre el Hijo, hermanos. Jesús recibió la ira del Todopoderoso, ¿se imagina? Y no recibió la ira, hermano, de X o Y. ¿Tú podrías recibir la ira de un hombre? Tal vez sí. Tal vez te pega una buena golpiza. Es más grande que tú mides 5 pies y él mide 7. Tú pesas, ¿qué? ¿Cuánto pesa alguien de 5 pies usualmente? 160 libras y este pesa 230 y te da una golpiza terrible, no te mata y recibiste la ira de ese hombre que se enojó contra ti por algo. Pero recibir la ira del Todopoderoso, hermanos, del Todopoderoso, del que puede asestar golpes justo en el lugar exacto. Y eso fue lo que hizo el Padre, hermano, derramando su ira sobre su Hijo, justo en el lugar exacto, castigando el pecado que estaba en ese momento sobre él, pero no el pecado de él, porque leímos que él fue tentado en todo, pero entonces ¿el pecado de quién? El pecado de sus hijos. ¿Se acuerda de aquel grupo? Le dije que agarró él, que iban todos para el infierno, y agarró unos y metió la mano porque quiso, porque a los ángeles él no perdonó a ninguno, pero de este grupo él quiso, y entonces el pecado lo juzgó el Señor sobre los hombros de su Hijo. Pero todo lo hizo Jesús, hermanos, voluntariamente.